y vamos a comenzar entonces con la clase de cardiovascular, específicamente con la parte de vasos sanguíneos. Bueno, muy bien. Ven la pantalla, ¿no? Sí. Tenemos los vasos sanguíneos. ¿Qué son los vasos sanguíneos? Bueno, los vasos sanguíneos son órganos que son componentes del sistema cardiovascular, ¿sí? Son órganos tubulares, ¿bien? Que como todo tubo tienen una luz y una pared que los delimita, ¿sí? Generalmente hacemos hincapié en la composición de esa pared como para poder distinguir los diferentes tipos de vasos que hay. Hablando de vasos en general, ¿qué tipos de vasos conocemos? Tenemos vasos de tipo arterial, vasos de tipo venoso, vasos de tipo capilar, ¿no? Están interpuestos entre la circulación arterial y la venosa. Y vasos de tipo linfáticos también, que todo el mundo los olvida, pero ustedes tienen que recordar que son tipos de vasos también. Entonces, por lo tanto, hay que saber distinguirlos y saber describirlos bien. ¿Bien? Bárbaro. La principal diferencia que se hace siempre cuando se estudia vasos sanguíneos es entre vaso arterial y vaso venoso, porque a nivel de los preparados, a nivel de las imágenes de histología, es una pregunta muy frecuente. ¿Sí? Es muy común que nos pregunten las diferencias o que nos hagan diferenciar entre un vaso arterial y un vaso venoso. Por lo tanto, es un tema que es bastante tomado tanto a nivel del práctico como a nivel del teórico. ¿Sí? Cuando hablamos de la estructura de los vasos sanguíneos, dijimos que eran tubos, ¿no? Que tenían una pared. Bueno, vamos a tener que describir principalmente los componentes de esa pared. Y en los vasos arteriales y vasos venosos se repite una organización en tres túnicas. Esas túnicas van a ser una túnica íntima, que está bien en contacto con la luz, una túnica media, formando la parte media de la pared, y una túnica adventicia, que va a estar por fuera de la pared del vaso sanguíneo, ¿sí? Por fuera del vaso sanguíneo, rodeando a ese vaso sanguíneo. Cuando hablamos de la túnica íntima, nos referimos al endotelio de los vasos, que es el epitelio plano simple que recubre la luz de los vasos sanguíneos. Escuchen, todos los vasos sanguíneos tienen epitelio de tipo plano simple, ¿bien? Entonces el endotelio a partir de ahora va a ser un sinónimo de epitelio plano simple. Por debajo de ese epitelio una capa de tejido conectivo muy delgadita, que es el subendotelio, ¿sí? Y por debajo de esa capa ya vamos a encontrar a la túnica media. En el caso de la túnica media vamos a encontrar a el componente principal de la pared de los vasos, que generalmente está formado por músculo liso, ¿sí? Va a haber excepciones, va a depender mucho del tipo de vaso sanguíneo que estemos viendo. Por ejemplo, si dentro de un vaso arterial estamos hablando de una arteria elástica, si estamos hablando de una arteria muscular, si estamos hablando de una arteria mixta, ese componente de la túnica media va a variar, va a cambiar, ¿sí? Y por fuera una túnica adventicia, que va a estar conformada principalmente por tejido conectivo, que es tejido conectivo de tipo laxo, ¿sí? Y además vamos a encontrar vasos y nervios. Esos vasos y nervios se van a encargar de irrigar la pared del vaso sanguíneo que estemos viendo, ¿sí? Y se van a llamar vasa vasorum. Y los nervios van a inervar la pared de esos vasos y se van a llamar vasa nervorum, ¿sí? ¿Qué significa vasa vasorum y vasa nervorum? Nada, es una palabras en latín que significan vasos de los vasos y nervios de los vasos, que indican a los componentes vasculares y nerviosos que se encargan de nutrir y de inervar a las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Hola Sol, ¿cómo andas? Hola, buen día. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, buenísimo. Bueno, muy bien. Entonces, con respecto a las diferencias entre vasos arteriales y vasos venosos, vamos a tener que ir marcando algunas y que son bastante importantes. Miren, la principal diferencia que vamos a marcar está en la túnica media. ¿Saben por qué? Porque en los vasos arteriales, la túnica media es el componente más abundante, es la parte más gruesa de la pared. La túnica media es la parte más gruesa de la pared de los vasos arteriales. En cambio, en los vasos venosos, el componente más importante de la pared es la túnica adventicia, ¿sí? La adventicia es el componente más importante de la pared de los vasos venosos. Entonces, ya por diferencia del grosor de las túnicas, podríamos llegar a diferenciar vasos arteriales y vasos venosos. A eso le vamos a ir sumando un par de características más que son importantes y son propias de cada uno de estos tipos de vasos, ¿sí? Muy bien. Vamos a empezar con los vasos arteriales y vamos a describirlos
en forma general. Los vasos arteriales por lo general tienen una luz que se la describe como ondulada, festoneada o estrellada. ¿Qué quiere decir esto? Festoneada, estrellada. Quiere decir que el borde lo vemos como plegado, como ondulado. ¿Entienden? Como que lo vemos así. Bien. Ese borde ondulado, ese borde estrellado o festoneado, es característico de los vasos arteriales. Entonces, a partir de ahora, cuando veamos algún vaso sanguíneo que tenga un borde interno que es así ondulado, podemos pensar en un vaso arterial. ¿Sí? Además, vamos a tener un vaso que tiene una pared que es bastante más gruesa que el vaso venoso. De hecho, se dice que la relación luz-pared en los vasos arteriales es de 2:1, ¿sí? De 2 para la luz con respecto a 1 para la pared. ¿Sí? Ven que más o menos la pared es la mitad de lo que es la luz. Bien, ¿por qué me fui de largo? Me fui por fuera del vaso sanguíneo cuando marqué la pared. Me fui desde acá hasta acá. Porque en esta parte es donde tenemos la adventicia, que es el tejido conectivo que rodea los vasos, que se incluye también en el grosor de la pared, ¿sí? Entonces tenemos una relación de 2:1 a favor de la luz. ¿Bien? Perfecto. O sea que la pared es la mitad más o menos de lo que es la luz. En la túnica íntima, escuchen, vamos a tener células endoteliales que se disponen ¿cómo? Se disponen paralelas al eje mayor del vaso. Es decir, que si mi vaso sanguíneo es así, tiene una forma tubular, bueno, los núcleos del endotelio se disponen alargados siguiendo el eje mayor del vaso. Eso es importante, ¿saben por qué? Porque cuando yo corto al vaso arterial de forma transversal, fíjense que los núcleos se ven redonditos y como protruyendo hacia la luz. ¿Ven? Eso es porque en el corte transversal, el núcleo, que era así, tiene forma alargada, ¿sí? Aplanado y alargado, lo estoy cortando transversalmente y lo veo redondito. ¿Entienden? Entonces, los núcleos endoteliales al corte transversal se ven redondos, ¿sí? Y si yo esto lo cortara de manera longitudinal, lo corto a lo largo, ¿cómo se verían esos núcleos endoteliales? Los vería alargaditos, ¿entienden? Los vería más largos. Entonces se notaría su característica de aplanados. Después tenemos en la túnica media, ¿sí? Una formación principal de músculo liso que se dispone en capas concéntricas. Fíjense estas células musculares lisas, cómo se disponen abrazando al vaso sanguíneo. Ven que se dispone así de forma circular, abrazando al vaso. Bien, eso es característico, la presencia de músculo de los vasos sanguíneos en general. Eso está tanto en vasos arteriales como en vasos venosos. Pero ¿qué pasa? Como dijimos antes, la túnica media es más abundante en los vasos arteriales. Entonces vamos a ver que hay más cantidad de músculo en los vasos arteriales que en los vasos venosos. ¿Sí? Y después, por fuera vamos a tener una adventicia que va a estar formado por un tejido conectivo, ¿bien? Y se confunde, fíjense que se pierde con el resto del tejido conectivo que rodea al vaso sanguíneo. Acá en esta parte se puede delimitar muy bien, pero acá en esta parte ya no tanto, no se puede marcar tan bien. Perfecto. Los vasos arteriales tienen entre la túnica íntima y la media una capa de fibras elásticas que se denomina capa elástica limitante interna. ¿Para qué me sirve esa capa elástica limitante interna? Bueno, los vasos arteriales presentan en su interior sangre que viene directamente del ventrículo izquierdo, ¿o no? La sangre arterial, la sangre de las arterias, viene directamente del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho en el caso de las arterias pulmonares. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Si viene directamente del ventrículo, del corazón, de uno de los ventrículos, ¿cómo se imaginan que va a ser la presión de la sangre que fluya por el interior de estos vasos? ¿Va a ser alta o no? Va a ser una presión elevada. Por lo tanto, necesito una pared, una estructura en la pared vascular que permita resistir esa presión de la sangre en el interior del vaso. Esa estructura que permite resistir la presión de la sangre es, en parte, la lámina elástica limitante interna. ¿Qué es? Repito, es una capita de fibras elásticas que se dispone cerca del endotelio, de hecho por debajo del endotelio y por debajo del subendotelio, entre la túnica íntima y la túnica media, y permite hacer una resistencia pasiva a la presión sanguínea que hay en el interior. ¿Sí? ¿Ven la capa esta que se ve como ondulada? Como que se ve con forma esa festoneada, como les decía antes. Bueno, esta capa onduladita se ve así, ¿por qué? Porque cuando tenemos al vaso sanguíneo en vivo, que está con la presión de la sangre en el interior, el vaso sanguíneo está tenso, la pared del vaso está tensa. Pero cuando sacamos la sangre, es decir, que pierde
la presión que tiene en el interior, ¿qué le pasa? La pared se relaja, es como que colapsa hacia el interior. Y cuando colapsa un poquito, ese borde que estaba tenso en vivo se ondula, se ve todo ondulado. Entonces las fibras elásticas que encontramos en la túnica íntima, entre la túnica íntima y la túnica media, perdón, va a hacer que el borde se vea ondulado en los preparados histológicos. ¿Sí? Bien, perfecto. Entre la túnica media, que es todo esto que vemos acá en esta arteria, y la túnica adventicia, que es la que vemos por acá afuera, vamos a encontrar unas capitas de fibras elásticas en este sector que fíjense que no se pueden identificar muy bien. Quizás sí, si miro, veo acá alguna forma onduladita, no sé si la llegan a notar ahí. Bueno, que corresponde a la lámina elástica limitante externa, perdón. Es lo mismo que la interna, pero en la parte externa, entre la túnica media y la túnica adventicia. Es un poco menos desarrollada, es un poco menos gruesa, ¿sí? Y está principalmente en los vasos arteriales más grandes. ¿Bien? Perfecto. Las arterias, los vasos arteriales, las arterias de gran calibre, pueden ser de tres tipos. Miren, pueden ser elásticas, musculares o mixtas. Elásticas me van a indicar que en la túnica media van a haber gran cantidad de fibras elásticas. Entre las fibras musculares lisas voy a tener un predominio de fibras elásticas. ¿Quién sintetizaba las fibras elásticas? ¿Se acuerdan? Los dejo pensar un ratito. Las fibras elásticas son sintetizadas por las fibras musculares lisas. Las mismas células del músculo liso que están acá son las que sintetizan las fibras elásticas. ¿Sí? Bien. Ahora, si abundan las fibras elásticas en la túnica media, será una arteria elástica. Si abundan las fibras musculares, será una arteria muscular. Y si hay más o menos igual proporción entre las dos, tenemos arterias que son mixtas. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar un poquito de las arterias elásticas. Miren, son las que se encargan de llevar la sangre desde el corazón hacia las arterias musculares. ¿Sí? O sea que son las primeras arterias que tenemos en el recorrido de la sangre en el circuito cardiovascular. Sí, Sole, decime. No, nada, perdón, lo toqué sin querer. No pasa nada. Pensé que querías hacer una pregunta. Bien, entonces, ejemplos de estos, ¿cuáles tenemos? La aorta, la subclavia, las pulmonares, las carótidas, ¿sí? Fíjense que son todas arterias que manejan grandes cantidades de presión, ¿sí? Entonces es una presión que es muy fiel, es muy parecida a la que tenemos dentro del corazón. Las paredes que tienen en la túnica media van a tener abundancia de fibras elásticas. De hecho, en el caso de la aorta, tiene más o menos entre unas 50 y unas 70 capas de fibras elásticas entre las fibras musculares. O sea que fíjense que es una pared bastante importante y la proporción de fibras elásticas con respecto al músculo es muy alta. Es decir, que tenemos mucha cantidad de fibras elásticas y poca cantidad de fibras musculares. ¿Sí? La adventicia que está por fuera suele ser bastante finita y suele estar formada por tejido conectivo y vamos a encontrar gran cantidad de vasos y nervios, ¿sí? Sobre todo en las arterias de gran calibre es donde los vasos y los nervios en la túnica adventicia son más abundantes, ¿bien? Y eso tiene lógica, ¿por qué? Porque la túnica íntima es avascular. ¿Sabían ustedes eso? No se nutre por irrigación, sino que se nutre por imbibición. Está embebida en sangre, está manchada todo el tiempo, mojada todo el tiempo de sangre, entonces es lógico que va a sacar los nutrientes de ahí. ¿Se entiende? En cambio, la túnica media y la túnica adventicia tienen que nutrirse sí por vascularización. Es por eso que aparecen los vasa vasorum en la adventicia y sobre todo en los vasos arteriales más grandes porque son los que tienen la pared más gruesa y por lo tanto son los que mayor vascularización necesitan. ¿Se entiende? Bien, perfecto. En el caso de las arterias musculares, son arterias que son un poco más chiquititas, ¿sí? que las principales, que las elásticas que vimos recién. Los ejemplos son la femoral, la radial, la poplitea, ¿bien? Y estas arterias van a tener una túnica media con predominancia de músculo liso. Se dice que más o menos tienen unas 10 a 40 capas de músculo liso, ¿sí? Si yo miro esta, por ejemplo, esta foto que tenemos acá, vamos a borrar los mamarrachos, en la túnica media, si yo contara la cantidad de fibras musculares o de capas de músculo que tengo, claramente llegaría más o menos a unas 40 capas. Esto es una arteria de tipo muscular. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Bien, entonces, las arterias musculares son las que van a tener predominio de músculo en la túnica media. Y fíjense que acá nombramos a la muscular,
membrana limitante elástica interna y a la membrana limitante elástica externa, que forman parte de los límites entre la túnica media y la túnica, como decíamos, en la túnica íntima, perdón, no me salía, y la túnica adventicia que tenemos acá por fuera, ¿sí? Me colgué, me tildé. Entonces, la membrana limitante elástica interna, límite entre la túnica media y la túnica íntima. Y la membrana limitante elástica externa, límite entre la túnica media y la túnica adventicia, que es la más externa. Bien, perfecto. En el caso de las arteriolas y de las metaarteriolas, ¿sí? Son los vasos arteriales más chiquititos que tenemos, ¿sí? Tienen, en el caso de las arteriolas, una cantidad de músculo liso en la túnica media que ronda más o menos entre las 2 a 6, 7 capas de músculo liso, ¿sí? Son muy, muy escasas en músculo y se nota mucho eso en el tamaño, ¿sí? En el tamaño que tienen estos vasos arteriales con respecto a las arterias musculares. Se nota bastante. De hecho, por ejemplo, fíjense acá, esta es una arteriola que tiene en su pared más o menos unas 4 a 5 capas de músculo liso, ¿sí? De fibras musculares lisas que se disponen rodeando al vaso sanguíneo. Las arteriolas más chiquititas, las metaarteriolas, ¿sí? Las metaarteriolas son previas a los capilares y son muy, muy, muy chiquititas, son muy delgaditas y tienen en su pared una sola capa de músculo liso, ¿sí? O sea, una sola capita de fibras musculares lisas rodeando al endotelio, ¿sí? Perdón, a la túnica íntima, que es endotelio y subendotelio. Muy bien. Después tenemos como ejemplos a las arterias mixtas, ¿sí? Que vamos a tener una composición de la túnica media que es dual, ¿sí? Es decir, es un equilibrio entre fibras musculares y fibras elásticas, ¿sí? Ejemplos de eso son la carótida externa, la axilar, la ilíaca común, ¿sí? Generalmente no les preguntan las arterias mixtas porque es muy difícil saber la proporción entre fibras elásticas y fibras musculares. Cuando es el caso de una arteria muscular, se nota muy bien que no hay fibras elásticas, y cuando es el caso de una arteria elástica, se nota muy bien que no hay gran proporción de fibras musculares. Pero en las mixtas, la verdad es que es muy difícil hacer el diagnóstico. Y después tenemos como bichos raros a las arterias musculares, a las arterias umbilicales, perdón. ¿Y por qué bichos raros? Bueno, porque estas arterias, las umbilicales, en la túnica media van a tener doble capa de músculo, una con disposición circular normal, que es más externa, y una con disposición longitudinal, lo cual es rarísimo en los vasos sanguíneos, ¿sí? Que haya músculo con disposición longitudinal es algo muy raro, muy extraño. De hecho, son el único ejemplo, estas arterias umbilicales, ¿sí? ¿Saben cómo está formado el paquete vasculonervioso del... Más que nada me interesa el paquete vascular del cordón umbilical? Cualquier paquete vascular, ¿cómo es? Dos vasos arteriales por un vaso venoso. Perdón, al revés. Dos vasos venosos por un vaso arterial. Bueno, este es al revés. Estos son dos vasos arteriales por un vaso venoso. Me ganó la ansiedad, ¿sí? Recuerden entonces, el paquete vascular del cordón umbilical son dos vasos arteriales por un vaso venoso, lo que es inverso a el general en los paquetes vasculares, que suele ser de un vaso arterial por dos vasos venosos, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Bueno, dijimos recién que la metaarteriola era la arteriola más chiquitita, el vaso arterial más chiquitito previo a los capilares, ¿sí? Estas metaarteriolas, las arteriolas más chiquititas, se van a capilarizar. ¿Qué quiere decir que se capilarizan? Que se transforman en vasos sanguíneos capilares, ¿sí? Estos capilares, ¿qué tienen de loco? Bueno, los capilares son los vasos que están especializados en el intercambio de sustancias con los tejidos, ¿sí? Ya sea de nutrientes como de desechos. Por ejemplo, a nivel de los pulmones, ¿qué necesitamos? Necesitamos capilares para poder captar el oxígeno de los alvéolos. A nivel de los tejidos periféricos, necesitamos capilares para poder dejar ese oxígeno en los tejidos periféricos. ¿Y qué tiene de particular un capilar que lo hace funcional a ese intercambio de sustancias? Bueno, principalmente lo que tiene es una pared que es muy delgadita, ¿sí? De hecho, la pared de los vasos capilares sanguíneos no tiene músculo, sino que directamente está formada por un endotelio, que es de tipo plano simple, ¿sí? Una membrana basal por debajo de ese endotelio, y en el caso de los capilares que tienen la pared más gruesa,
a lo sumo pueden llegar a tener un pericito alrededor. ¿Se acuerdan del pericito, que era esa célula que rodeaba los capilares y les daba contractibilidad? ¿Sí? Bueno, esa célula se encuentra en los capilares más grandecitos, ¿sí? En los capilares que llamamos capilares continuos, ¿sí? Más grandecitos en cuanto a su pared, de pared más gruesa. Bien. Bárbaro. ¿Cuánto mide un capilar? Más o menos. Bueno, si yo pudiera agarrar un capilar, lo corto transversalmente y lo pudiera medir, miden más o menos entre unos 7 y 8 micrones. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuánto medía un eritrocito? Entre 7 y 8 micrones, ¿se acuerdan? Bueno, tiene el espacio exacto para que pase un eritrocito. De hecho, algunos capilares miden 7 micrones, son muy chiquititos, y los eritrocitos se tienen que acomodar y apretarse para poder pasar por esos capilares, ¿sí? Eso maximiza el intercambio gaseoso y de nutrientes con el medio, ¿sí? Bien, perfecto. Miren, los capilares pueden ser de tres tipos. Tenemos capilares continuos, capilares fenestrados y capilares sinusoides. Vamos a ver la diferencia entre los tres, ¿sí? Miren, los capilares que son continuos tienen un endotelio, es decir, el epitelio que recubre la luz de estos capilares, que es de tipo continuo. ¿Qué quiere decir que sea continuo? Bueno, que si yo tuviera la posibilidad de ver a las células del endotelio y seguirlas en todo su recorrido, vería que son continuas, que no tienen ningún poro, ninguna solución de continuidad, ningún agujero que permita comunicar la luz del vaso con el exterior. ¿Sí? Bien, entonces el endotelio es continuo. ¿Qué más tienen estas células endoteliales? Miren, tienen uniones intercelulares estrechas, que suelen ser de tipo sonula occludens. Y esto es importantísimo porque estos capilares continuos son los que me forman la mayoría de las barreras. ¿Se acuerdan que está la barrera hematoencefálica, la barrera hematotesticular, la barrera hematoalveolar, todas esas barreras, la barrera hematorretiniana? Bueno, todas formadas por capilares que son continuos. ¿Por qué? Porque tienen estas uniones de tipo sonula occludens. Y las barreras, ¿qué tienen como función principal? La función principal de las barreras es separar dos compartimentos, el compartimento muscular de otro compartimento. Bueno, entonces es necesario que tengan ese tipo de uniones, que sean uniones de tipo occludens, que sean uniones estrechas que no permitan el pasaje de sustancias, por lo menos no indiscriminadamente, ¿no? Sino que el capilar tendrá la capacidad de seleccionar cuáles pasan y cuáles no, o el sistema inmunológico. Bien, entonces, sonula occludens en el endotelio, endotelios que son continuos. Después tenemos la membrana basal por debajo de ese endotelio, que también es continua, es decir, que forma una capa que no tiene ninguna solución de continuidad, ningún agujero, ¿sí? Esa membrana basal. Y por fuera vamos a tener a los pericitos, que recuerden que son esas células que tienen capacidad contráctil, que son del tejido conectivo, pero que hacían la excepción. Eran las únicas células del conectivo que se encontraban por encima de la membrana basal. ¿Se acuerdan? Bueno, miren, ¿dónde están estos capilares continuos? Bueno, van a estar en músculo, van a estar en el sistema nervioso central y van a estar en los tejidos conectivos, ¿sí? En cada órgano que veamos capilares, que los capilares tengan alguna implicancia importante, vamos a decir qué tipo de capilar hay en ese tejido. Además de los capilares continuos, que son los que vimos recién, tenemos a los capilares fenestrados. Los capilares fenestrados se caracterizan porque el endotelio, las células endoteliales, tienen en su membrana plasmática, en su citoplasma, mejor dicho, poros. Esos poros, ¿sí? Son estructuras que permiten, como se ve acá en la imagen, una comunicación entre la luz del capilar y el tejido que está por fuera. ¿Ven acá cómo se nota que la célula tiene como agujeritos que permitirían el pasaje de sustancias? Bueno, estos son los capilares fenestrados. ¿Cuál es la característica de los fenestrados? Que tienen un endotelio que es discontinuo por la presencia de estos poros, de estas fenestras, y una lámina basal que es continua. Estos capilares fenestrados pueden tener o no pericitos, ¿sí? Algunos no los tienen. La mayoría sí, pero algunos puede que no lo tengan. ¿Dónde encontramos este tipo de capilares? Bueno, los encontramos generalmente en órganos que tengan la capacidad de filtrar la sangre hacia el exterior, como por ejemplo el glomérulo renal o algunas glándulas endócrinas. Las glándulas endócrinas tienen este tipo de capilares porque esto les permite a las hormonas poder ingresar al interior del capilar y poder ir hacia la circulación. ¿Entienden? Bien. La membrana basal, como dijimos, continua, igual que la membrana basal del capilar continuo,
¿sí? O sea, capilar continuo, endotelio continuo, membrana basal continua. Capilar fenestrado, endotelio discontinuo, membrana basal continua. ¿Y el sinusoide? Bueno, el sinusoide va a tener un endotelio que es discontinuo, va a tener esos poros o fenestras que incluso son un poquito más grandes, y va a tener una lámina basal, una membrana basal que está de forma discontinua, es decir, con agujeritos, o directamente ausente. Puede que directamente no tenga membrana basal. Estos capilares sinusoides van a ser importantísimos en los órganos que tengan secreción endocrina y en los órganos que sean hemopoyéticos y linfáticos, porque la ausencia de membrana basal o los agujeros en la membrana basal y los poros, las fenestras en el endotelio, van a permitir el intercambio de células entre el tejido y la sangre. ¿Entienden? Van a ser capilares que van a tener una pared muy agujereada, con mucha cantidad de espacios por donde pueden ingresar y salir células y sustancias. Por lo tanto, son capilares especializados en el intercambio de grandes moléculas y grandes células, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que está en la imagen es el ejemplo de los sinusoides hepáticos. Seguramente escucharon hablar de los sinusoides hepáticos. Están especializados en el intercambio de sustancias con los hepatocitos, ¿bien? Por lo tanto, necesitamos que tengan fenestras grandes y una membrana basal que sea discontinua, ¿sí? Bien, generalmente estos sinusoides, chicos, están rodeados, escuchen, porque esto no está casi en ningún lado se los explica de esta manera como para que lo tengan presente. Estos capilares de tipo sinusoides están rodeados de fibras reticulares que le forman alrededor, miren, si esta es la luz del capilar, ¿sí? Alrededor le forman un entramado, una red, ¿sí? Que es casi ubicuo, digamos que está en todos los capilares que son de tipo sinusoides. Esta red es de fibras reticulares, es de colágeno tipo 3, por lo tanto, se tiñe con una técnica especial que es la técnica de impregnación argéntica. ¿Bien? Entonces, si yo tengo un vasito sanguíneo chiquitito, un capilar, y de repente lo tiño con impregnación argéntica y veo que el borde se ve de color negro u oscuro, seguramente esté en presencia de un sinusoide. ¿Entienden? Bien. Además, en esa red de fibras reticulares, entre esa red y el epitelio, aparecen gran cantidad de macrófagos, lo cual tiene lógica, porque los macrófagos funcionan como parte del sistema inmunológico, ¿sí? Y si yo tengo un vaso sanguíneo que es muy permeable, puede permitir el pasaje de casi cualquier cosa, de cualquier célula, entonces también va a permitir el pasaje de ¿qué? De noxas, ¿o no? De virus, bacterias, moléculas dañinas, bueno, todo eso podría ser fagocitado por los macrófagos que forman este sistema de vigilancia alrededor de los sinusoides, ¿sí? Bien. Y como última característica, fíjense que los sinusoides miden más o menos unos 10 micrones de diámetro. Es decir, que son mucho más grandes que los otros capilares, que los capilares fenestrados y los continuos. ¿Estos cuánto medían? Dijimos más o menos unos 7 a 8 micrones, ¿no? Bueno, estos miden unos 10 micrones, hasta incluso hay un poquito más grandes. Bien, perfecto. Los capilares, cuando se unen entre sí, se anastomosan y me forman los vasos venosos. Los vasos venosos tienen una pared más delgada que los vasos arteriales. Es más finita la pared, ¿sí? Fíjense en la imagen de la derecha cómo cambia de la imagen que habíamos visto antes del vaso arterial. Fíjense que es una pared mucho más delgada, ¿sí? Que está formada por las mismas tres túnicas, túnica íntima, media y adventicia, pero que son más delgaditas en general. La túnica íntima formada por endotelio y subendotelio, igual que en el vaso arterial, pero la túnica media tiene una pared, ¿sí? Que es mucho más delgadita al punto de que la relación luz-pared es de 6 a 1. Es decir, van a tener una luz que es 6 veces más o menos el grosor de la pared. ¿Se entiende? Bien, en el vaso arterial, ¿de cuánto era? Era de 2 a 1, ¿sí? En este caso es de 6 a 1. Es una pared mucho más gruesa, mucho más grande, perdón, con respecto a la pared que es mucho más, una luz, perdón, que es mucho más grande con respecto a una pared que es mucho más finita. ¿Bien? ¿Se acuerdan de Anato? En Anato les dijeron alguna vez que los vasos arteriales siempre se mantienen redonditos, en cambio los vasos venosos uno los aprieta con la pinza y suelen colapsar, ¿sí? Si alguno cursó anatomía presencial, tuvo la suerte de ver algún preparado anatómico, seguramente les hacían los ayudantes tocar un poco los vasos arteriales y ver que
se mantenían redonditos siempre porque tienen una pared que es más gruesa. En cambio, los venosos, siempre que uno los tocaba con la pinza, se colapsaban, se aplastaban. Y eso es porque la pared es mucho más delgadita, ¿sí? Bien, perfecto. En el caso de las venas grandes, ¿sí? Tienen una relación de pared de 6:1, sigue siendo así. Los ejemplos son la vena cava inferior, la vena porta, etcétera, ¿sí? Tienen fibras elásticas en la adventicia, los que les permite mantener un poco la forma. Piensen que son vasos venosos que son bastante grandecitos, ¿sí? Y aunque no manejen presiones altas, tienen sangre en su interior y tienen que resistir esa presión, aunque sea la presión hidrostática nada más, la presión del peso del agua, de la sangre en este caso, adentro del vaso. Bien, y además tenemos que saber que las venas grandes, en su luz, en su interior, poseen válvulas, sobre todo las de miembros inferiores. ¿Sabían eso? Que las venas grandes de los miembros inferiores tienen válvulas. ¿Para qué me sirven esas válvulas? Bueno, las válvulas que tienen en su interior son válvulas que son unidireccionales. Si yo tuviera la posibilidad de ver un vaso venoso cortado a lo largo de los del miembro inferior, vería que las valvulitas se ven así, tienen esta forma, tienen dos hojitas que se juntan así en el medio del vaso. ¿Eso qué permite? Eso permite que las cosas puedan pasar en una dirección, pero cuando quieran pasar en la dirección contraria, generan presión sobre estos bolsillitos que se hacen en las válvulas. Y eso hace que las válvulas hagan esto, miren, se apretan más unas con otras y se cierran más todavía. Entonces, el flujo de la sangre siempre es unidireccional, siempre va en sentido cefálico, ¿sí? Siempre va para arriba. Eso está buenísimo porque como la presión en los vasos venosos es muy baja, esta presencia de las válvulas nos permite un flujo unidireccional de la sangre y que la sangre no se estanque, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, en el caso de las venas medianas o medias, fíjense que son más chiquititas, miden unos 2 a 9 milímetros, ¿no? En el caso de las venas grandes estábamos hablando, por ejemplo, de la vena cava inferior, que puede medir el orden de los centímetros, ¿no? 1,5 centímetros más o menos. Bueno, acá estamos hablando en el orden de los milímetros, menos de 1 centímetro, de 2 a 9 milímetros. O sea, son venas mucho más chiquititas. Tienen en su pared más o menos unas 3 a 4 capas de músculo liso, ¿sí? O sea que fíjense que igualmente son paredes muy finitas. O sea, piensen que esto es un vaso que puede llegar a medir 9 milímetros, que es casi 1 centímetro. O sea, en mi pantalla, yo que lo estoy viendo, más o menos sería una cosa así. Y así todo tiene su pared en la túnica media un grosor de 3 células musculares. ¿Entienden? Es una pared muy, muy delgadita. Bien, y recuerden que la adventicia forma parte del componente más importante en el grosor de esa pared. Y eso es porque al tener una capa muscular tan delgadita, necesita un componente estructural que le dé forma a ese vaso venoso. Bueno, en este caso es la túnica adventicia, que fíjense que acá yo les puse que es más gruesa que la túnica media, ¿sí? Y está formada por tejido conectivo laxo con fibras colágenas y elásticas. O sea que acá hay fibras colágenas y fibras elásticas que permiten dar resistencia a la pared vascular. ¿Está bien? Perfecto. En el caso de las venas más pequeñas, ¿sí? Y las vénulas, ya fíjense que miden el orden de los micrones. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan de este número de 200 micrones? ¿Les suena algo 200 micrones? A ver si hacemos memoria. En la primera clase lo dije. 200 micrones. ¿A qué corresponde? ¿Al límite de resolución de qué? Del ojo, ¿o no? 200 micrones es lo más chiquitito que nosotros podríamos ver sin usar un microscopio o una lupa, ¿verdad? Bien, o sea que todo lo que mida, escuchen, más de 200 micrones, ¿qué es? Es macroscópico, porque yo lo puedo ver a simple vista. Y todo lo que sea más chiquito que 200 micrones es microscópico. O sea que yo necesito sí o sí un microscopio para poder verlo. Bien, las vénulas sí o sí necesito un microscopio. Forman parte de la microvasculatura. Necesito un microscopio para poder verlas. No las vemos en anato, las vénulas. A lo sumo vemos venas o alguna vena pequeña, con suerte, ¿sí? De las grandes, de las venas pequeñas grandes. Ahora, las vénulas no, son solamente patrimonio de la histología. ¿Está bien? En anatomía no se ven. Se forman por la unión de varios capilares normalmente, ¿sí? Y tienen en la túnica media 2 capas de músculo liso, cada vez menos. ¿Bien? Perfecto. Las células del endotelio en los vasos venosos chiquititos tienen
una disposición perpendicular al eje mayor del vaso. Es decir, ¿se acuerdan que en el vaso arterial lo habíamos dibujado así y habíamos dicho que los núcleos endoteliales se disponían así a lo largo? Bueno, en el vaso venoso se disponen transversales, se disponen así, abrazando al eje mayor del vaso. Entonces eso va a hacer que cuando yo lo corto de manera transversal, los núcleos del endotelio se vean así, alargados. ¿Ven cómo se ven acá? En el vaso arterial, ¿cómo se veían? Se veían redonditos y protruyendo hacia la luz. O sea que en el corte transversal, el vaso arterial tiene núcleos redondos y en el corte transversal, el vaso venoso tiene núcleos alargados. ¿Esto es importante? Sí, es importantísimo. ¿Saben por qué? Porque a nivel del práctico a ustedes les va a permitir ver una foto y saber si están en presencia de un vaso arterial o un vaso venoso. ¿Sí? Y no es que ustedes me van a decir, bueno, pero a mí no me interesa porque en el final no me van a tomar práctico. Bueno, no importa si no les van a tomar práctico. ¿Saben por qué? Porque se los van a preguntar de forma teórica. Les van a decir, en un corte transversal de un vaso arterial los núcleos se verán. 2 puntos. Redondos porque se disponen de forma longitudinal con respecto al vaso. Aplanados porque se disponen de forma longitudinal con respecto al vaso. Redondos porque se disponen de forma transversal y así. Les van poniendo las opciones y tienen que elegir la correcta. Que en el caso de los vasos arteriales, ¿cómo se ven? Se ven redondos porque se disponen paralelos al eje mayor del vaso. Y en el caso del vaso venoso, se disponen redondos, se ven alargados, ¿sí? Porque se disponen de forma transversal al eje mayor del vaso. ¿Está bien? Importantísimo eso, ¿sí? Muy importante. Muy bien, perfecto. En el caso de las vías linfáticas, de los vasos linfáticos, que son los últimos que nos quedan por describir, tenemos que saber que los vasos linfáticos son bien chiquititos, ¿sí? Pueden medir igualmente hasta 100 micrones. Y en el caso de los vasos linfáticos, siempre, siempre, siempre aparecen estructuras valvulares, porque la linfa no tiene presión. Y además, los vasos linfáticos carecen de pared muscular. La pared de los vasos linfáticos está determinada por un endotelio, es decir, un epitelio de tipo plano simple, y además un tejido conectivo, una membrana basal y un tejido conectivo por debajo. O sea que son paredes muy finitas, son endotelio y un poquito de conectivo, nada más, no tienen pared muscular. Por lo tanto, estos vasos los vamos a distinguir ¿por qué? Miren, porque vamos a ver estructuras con la pared muy, muy, muy delgadita, muy, muy, muy delgadita, parecen vasos venosos, pero que incluso los más chiquititos tienen válvulas. ¿Sí? Una vez en un examen, tomaron en un libre que les tomaban imágenes, les tomaron una fotografía que tenía 2 vasos que eran exactamente iguales. ¿Sí? Uno tenía unas estructuras así, en la luz, tipo valvulitas, como las que se ven acá, y el otro no. Y tenían 2 números, 1 y 2. Bueno, lo que tenían que poner era cuál era un vaso venoso y cuál era un vaso linfático. Cuál era una vénula y cuál era un vaso linfático. Era fácil. El que tenía las válvulas es el vaso linfático. ¿Por qué? Porque los vasos venosos que tienen válvulas son los grandes, los de los miembros inferiores. ¿Entienden? En cambio, este era chiquitito. Era como el de esta imagen que está acá. Era como esta vénula que se ve acá en esta imagen, ¿entienden? Pero que de repente acá tenía una valvulita. Bueno, las vénulas chiquititas no tienen válvulas. En cambio, las venas que tienen válvulas son las venas grandes de los miembros inferiores. Por otro lado, las vías linfáticas, los vasos linfáticos, tienen válvulas, tienen valvas, por más chiquititos que sean. ¿Está bien? Eso recuérdenlo, porque también es pregunta de choice. ¿Estamos? Con esto terminamos con la parte de los vasos sanguíneos. La verdad es que es bastante lindo, bastante sencillo, ¿sí? Es muy práctico, es muy de la parte de las imágenes, ¿bien? Esperen que vamos a detener la grabación